entre 24 y 30 centímetros, 8 millones de toneladas de plástico que llegan a los océanos y gran alteración en la vida silvestre. Muchas de las especies salvajes que existían hace apenas 50 años son suficientes para valorar si realmente es necesario que cambiemos nuestro estilo de vida. Rebotando con mayor velocidad y la temperatura del planeta aumenta. Que aumente puede llegar a ser catastrófico. Estamos hablando de que se prevé que puede aumentar en 5 grados antes de que acabe este siglo. Si hace apenas 8.000 años la temperatura era solo 3 grados inferior a la que tenemos ahora y era una era posglaciar, o en la época de glaciaciones, por ejemplo, la temperatura media del planeta era solo 5 grados por debajo de la que tenemos ahora y era un planeta totalmente diferente, deberíamos valorar las consecuencias que tiene que la temperatura aumente apenas unos grados. Bueno, consecuencias que puede tener el cambio climático, pues modificaciones en las corrientes de agua oceánicas, que puede, lógicamente, provocar cambios de temperatura en distintos continentes. Zonas de regadío, zonas agrícolas van a quedar totalmente secas, van a ser zonas de sequía y se pueden provocar alteraciones drásticas, como pues puede ser la aparición. Están en auge, como es el caso de China. Es una potencia, como pasó con Japón en 1960, que llegó a ser una segunda potencia económica mundial. Y en el caso de China, la población es 10 veces mayor que Japón. Por lo tanto, es una potencia que contamina, que tiene materias primas muy baratas, pero deforestando todos los parajes naturales que forman parte de este país. Consecuencias, supongo que luego las hablaremos: aumento del nivel del mar, zonas polares que van a disminuir su capacidad, agua contaminada. Algo que nos debería preocupar es lo que os he contado antes, la cantidad de niños que mueren sin llegar a los 5 años por enfermedades respiratorias. De hecho, hay muchísimos niños con este tipo de enfermedades aquí en España, ya no estamos hablando de otros problemas. Hablar de cambio climático, lo que pasa es que, bueno, como estos días he estado hablando con vosotros para ver realmente qué sabíais sobre el cambio climático, he pensado hacer una presentación explicando un poco el cambio climático y luego hablando sobre el cataclismo mundial. Que si ya Silvia nos ha dejado claro que la situación es complicada, yo no sé si después de esto ya me decís qué pensáis. Simplemente voy a empezar con esto. Esto es un gráfico desde 1880 de las temperaturas medias globales del planeta, desde que tenemos registros serios, que es desde 1880. Las fuentes son la NASA, ¿vale? No es ningún partido político ni ningún grupo ecologista. ¿Bien? ¿Por qué es importante medir la temperatura media del planeta? Pues es lo mismo que si tenemos un paciente, ¿vale? Imaginad que estamos enfermos, vamos a contar de lunes a viernes. Lo interesante es ver si el paciente del lunes al viernes la temperatura baja o sube. No me importa que el lunes haya empezado con 38, se haya puesto en 39, luego haya vuelto a bajar a 38 y a las 4 de la tarde, después de la siesta, se haya puesto a 36. Lo que me interesa es que si empieza con 38, el martes baje a 37, 37 y medio, no sé si me estoy explicando. Por eso se habla siempre de las temperaturas medias. Pues este gráfico solamente muestra temperatura media del planeta. Tengo secretaria. Obviamente, fijaros que el rojo es la temperatura más cálida. Si os fijáis, a partir de 1930 se empieza a caldear el ambiente, va variando por las corrientes, ¿vale? Y en el 17, pues, bueno, fijaros cómo andamos. El 2012 batió el récord como el año más cálido desde que se tienen registros. El 13 batió el récord, el 14, el 15 y el 17 batió el récord como temperatura media más alta del planeta. Con lo cual quiere decir algo, la temperatura realmente está subiendo, ¿vale? Bueno, ¿dónde estás, cariño mío? 4 minutos, no termino. Bueno, voy a ir al grano porque... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no sale bien en las islas del Pacífico, que ya han tenido que emigrar a otros países
simplemente porque se quedan sin tierras. Si pensáis que Shanghái, Bangladesh, son países que están por debajo del nivel del mar, si sube el nivel del mar, pues hombre, o se convierten en las sirenas o tienen que emigrar hacia otros lados. ¿Qué ocurre con esto? Una presión migratoria bastante elevada. Me quedan 20 segundos. El capitalismo y bienes libres, y nada, tiene 5 minutillos que lo va a intentar. Y pues nada. Bueno, si me oís, yo casi prefiero de pie, me apaño mejor. Lo primero, cuando terminaba ahora de hablar José Luis, seguro que a todos os viene a la cabeza pues todas estas pelis de moda y libros que reflejan distopías con un planeta arrasado y unas sociedades que dejan bastante que desear. El tema está, como decía José Luis, en el consumo. ¿Y por qué pasa esto? Silvia decía que en los últimos años se ha dado más importancia, más peso a lo económico y a lo social que al medio ambiente. Lo de lo social yo tampoco me lo creo. Se ha dado más importancia a lo económico que a todo lo demás. Pero a lo económico, ¿a qué económico? Estamos en un enfoque muy de mercado, muy capitalista, muy antiguo, reconvertido en moderno, que queda un poco mejor. Pero donde el problema es que hay, los que habéis estudiado economía lo sabéis, hay dos tipos de bienes básicos. Unos, los que tienen precio, y otros, los que son gratis. Se les llama bienes libres. ¿O qué? ¿O qué tipo de bienes? Vale. Bien. ¿Cuál es el problema de los bienes libres? Pues básicamente que no tienen precio. Entonces, asociamos con la lógica de mercado, de oferta y demanda, asociamos valor con precio y estos bienes son gratis. De momento no pagamos por respirar, lo damos por descontado, contamos con ello. Ya vemos que hay niños que sí lo pagan, niños, mayores, y últimamente en las ciudades también hay gente que se compra doble coche para tener la matrícula par y la impar. Eso es pagar por aire. Luego nos lleva a algo que está totalmente desarrollado, totalmente relacionado. Si pagamos, no contamina. Si pagamos, tenemos derecho a respirar. Las bolsas de plástico, si las pagamos, dejan de contaminar. Hay que planteárselo. Hay que planteárselo porque quizás a día de hoy lo que más valor tiene todavía no tiene precio. El aire es evidente. En las ciudades, evidente, lo vivimos. Estamos en Madrid, lo sabemos, lo empezamos a saber. Hay muchas poblaciones, sobre todo de países menos desarrollados, que lo saben desde hace muchos años con el agua. Nosotros el agua abrimos un grifo y milagro sale y la podemos beber. Pero es limitado. ¿Hasta cuándo? ¿Problemas? La explotación y sobre todo si tiene precio o no, si genera beneficios o no genera beneficios. Las empresas, todos los que habéis estudiado conmigo lo sabéis, tienen un objetivo por encima de todos los demás y es la maximización de beneficios. Y esa maximización de beneficios, ingresos, menos costes, da igual a costa de qué. No se plantea cómo. Las empresas fuertes sobreviven, las que tienen beneficios salen adelante y no nos preocupamos cómo tienen esos beneficios. Eso sí, nosotros, todos, somos sus ingresos y sus costes. Nosotros seguimos consumiendo, seguimos trabajando, seguimos exigiendo consumo, y es un consumo que viene totalmente motivado por las empresas que, insisto, maximizan beneficios.
Pero resulta que este planeta es así redondo, habéis visto las fotos. El aire al final circula, el agua, también sabéis el ciclo del agua, lo habéis estudiado 10.000 veces, al final nos va a impactar a todos. De momento no nos damos cuenta. No parece, bueno, tenemos más tos, más alergia, tenemos más, pero bueno, todavía no. Cuando hablamos así nos ponemos muy concienciados de este tipo de bienes libres. Son los países menos desarrollados, donde todavía hay árboles, cada vez menos, pero queda alguno. La otra opción es una solución que pasa por política global, por política mundial, porque no sirve, cada uno a nivel individual podemos contribuir, sobre todo los países ricos como consumidores tenemos mucho poder. Esto lo consumimos, esto no lo consumimos. Ese poder tiene que pasar a una acción más directa. El esto está fatal, está muy bien, a todos nos quejamos, nos concienciamos, ponemos cara de... y esta tarde seguro que cerramos el grifo, pero, insisto, que no es una broma, que va en serio y que las empresas en general no están por la labor, porque ser medianamente sostenible es caro, muy caro, y no están dispuestos a cambiar su maximización de beneficios por su supervivencia a medio y largo plazo. Última cosa y ya me callo. Hay muchas propuestas, algunas más radicales, otras menos. Os dejo la puerta abierta para, si os interesa, pues eso, ver desde el punto de vista económico otras cosas que existen. Existen la economía del decrecimiento, existe la economía circular, existen un montón de propuestas que además no irían tan en contra de esa obtención de beneficios, podrían incluso llegar a ser compatibles, pero el planteamiento es absolutamente distinto. Y eso vosotros, cuando además de querer ser millonarios, queráis hacer vuestros proyectos de empresa, vuestro desarrollo de vida, quizás os acordáis pues, de eso que hemos estado hablando aquí, porque es definitivo, pero por la supervivencia, es una cuestión de vida o muerte. En vista de todo lo que iban a hablar, dije, Dios mío, alguien tendrá que venir y animar esto hablando de otra cosa que no sea del cambio climático y los animales en vías de extinción y esas cosas, ¿no? Digo, venga, vamos a hacer algo diferente. Entonces, claro, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de literatura porque es de lo único que sé un poquito. Y dije, ¿yo qué hago? Digo, bueno, pues vamos a hablar de cómo el paisaje ha ido cambiando a lo largo de la historia de la literatura. Y vamos a hacer un recorrido histórico. Vamos a empezar por el mundo clásico, vamos a recordar cómo eran esos paisajes idílicos y bucólicos que retrató Virgilio y que sirvieron luego de base del opus amenus renacentista, del que tantas veces hemos hablado en las clases. Recordad, los prados verdes, la brisa fresca, los arroyos de agua cristalina, los árboles que proporcionan fresca sombra en el estío y ese tipo de cosas que estos teóricos del ecocriticismo son como muy simplistas, ¿no? Y que, bueno, pues que se han sumado al carro de lo último y que en definitiva están haciendo un planteamiento, vuelvo a repetir, excesivamente simple. Sea simple o no, a mí me parece que es importante. La literatura siempre ha tenido también ese papel y a lo largo de la literatura hemos ido viendo cómo se van alternando los movimientos literarios, unos que tienen una finalidad meramente estética y otros que tienen una finalidad de compromiso. Bien, bueno, pues la ecocrítica responde al compromiso, a que la literatura tiene que responder, tiene que ser un instrumento también para movilizar conciencias y para hablar, en este caso, de los problemas que conciernen al medio ambiente. Casi he terminado. Sí, por favor, dice esta. No, es que leí un par de cosas, ya digo que esto os lo cuelgo, pero hablaba uno de los críticos de la literatura
decía que el trastorno ecológico no deja de ser un trastorno lingüístico y literario. Semejante frase lo que significa es que es verdad que a lo largo de la literatura hemos ido utilizando distintos elementos como símbolos, por ejemplo el agua. Miles de veces hemos recurrido en la literatura al símbolo del agua, desde Jorge Manrique cuando dice que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Si los destruimos, si destruimos el agua, si destruimos los ríos, estamos destruyendo también la literatura. ¿Ya? Ya. Buenas. Voy a intentar ser breve también, aunque como a todos nos pasa, pues nos enrollamos con nuestros temas, pero bueno, aquí tengo a alguien que me va a ir dando achuchando. Yo, como sabía que la lectura iba a ser muy negativa, y es así, porque tenemos que ser negativos ante la lectura del cambio climático, yo quería intentar pues mostrar otra cara. Desde la investigación científica sí se están haciendo distintas propuestas para intentar paliarlo, algunas con mayor o menor eficiencia, y he hecho un top 10 tipo youtuber en el que vamos a ir desgranando distintas opciones actuales que sí que existen de concienciación o de cómo eliminar ese CO2. Algunas son muy interesantes, otras son poco productivas actualmente, pero son bastante curiosas. Vamos a ver. La primera serían baldosas inteligentes. Se está haciendo en Londres. Son baldosas hechas a partir de neumático que a partir de la presión permiten recoger energía, transforman energía potencial en energía eléctrica. Esto, si lo pusiésemos en zonas como la Gran Vía, automáticamente tendríamos energía eléctrica gratuita, de tal manera simplemente por el hecho de andar. Se ha probado en colegios, ha funcionado muy bien y se ha creado mucha concienciación porque simplemente el hecho de lo que yo ando supone tanta electricidad. Funciona con dinamos y es muy sencillo de utilizar. Tiene una vida de 5 años y se está intentando conseguir que dure hasta 10 o 15. En casi todos he puesto vídeos, por si no nos va a dar tiempo a verlos, pero si luego tenéis curiosidad o queréis que os lo pase, me lo pedís. El siguiente, el 9, sería pavimento luminiscente. Es pavimento ya existente, se puede hacer en cualquier autovía, en cualquier carretera, en cualquier parque, y es simplemente echar un spray que absorbe la energía solar durante el día y durante la noche se ilumina. Es decir, ahorraríamos todas las farolas que existen en la faz de la Tierra y además estaríamos haciendo una seguridad vial mucho más segura, porque si nuestro faro se estropea, nuestro coche podría seguir circulando de la misma manera. En el 8, que no menos importante, es la agricultura sostenible. Como hemos dicho, un 10% del CO2 y de los gases que se emiten perjudiciales para que enfaticen el cambio climático viene asociado a la agricultura. Actualmente hay distintas aplicaciones, de hecho todas las que he puesto son de patente nacional, de patente española, que consisten en optimizar qué vamos a cultivar. Pues si un terreno debe tener más trigo, menos trigo, cuánta cantidad de agua debe tener, tractores que tengan GPS, porque no parece que no, pero se consume un montón de gasolina en la mala gestión del uso del tractor, de tal manera que simplemente optimizando los recursos que ya utilizamos, emitiríamos mucho menos y haríamos más sostenible nuestra agricultura. En el puesto 7 he puesto tecnologías para mejorar las energías limpias. Como sabéis, en la factura de luz hay un porcentaje asociado pues, a energía solar, energía eólica, y generalmente se encarece nuestra factura porque intentamos utilizarlas en una medida en la que no hay previsión. Pues a partir de la inteligencia artificial, programas que ya se están explorando en Estados Unidos, podríamos tener una precisión mucho más acusada de qué épocas son más rentables utilizarlas, de tal manera saber cuándo tenemos que conectarlas, cuándo no tenemos que conectarlas, y reduciríamos nuestra factura de la luz naturales. Como sabéis, además en los últimos años ha pasado, hay muchos más huracanes, muchos más terremotos. El Big Data nos permite justo el procesar todos los datos de los drones, los satélites, las emisiones sísmicas, procesarlo y para hacer previsiones más acusadas de justo la sostenibilidad que necesitan esas zonas, de la ayuda humanitaria que necesitan, etc. Efectivamente, todo esto tiene una visión negativa porque la mayor patente de todo esto la hace el BBVA, con lo cual al final hay una rentabilidad económica detrás, pero desde una lectura positiva, lo cierto es que obtendríamos mucha información y podríamos llegar mucho antes a predecir los desastres naturales y evitar justo los desplazamientos, migraciones asociadas a esta insostenibilidad y poder ayudarles de una manera más eficiente. Desde el punto, los 3 últimos, que a mí son los más interesantes y los que probablemente sean más útiles, la 3, la mineralización del CO2. En los 80 se probó a enterrar el CO2 directamente en el terreno y eso es ultracontaminante, además de que contaminábamos agua, contaminábamos decenas de poblados, hay montones de películas sobre este tema.
Actualmente, y salió en Science en 2016, se ha probado en Islandia coger este CO2, meterlo en el magma de rocas volcánicas de volcanes y convertirlo en un mineral no tóxico, que no contamina, que no se difunde y que directamente se solidifica. Efectivamente, luego hay que almacenarlo, pero lo cierto es que la eficiencia en 2 años va a ser de entre el 95 y el 98%. Es cierto que solo se va a poder hacer en zonas donde haya volcanes, pero al final es un proceso natural. El 2 sería fotosíntesis artificial. Se está intentando conseguir hojas biónicas funcionalizadas a partir de microbacterias, de tal manera que consigamos, a partir de transformar la energía solar, el agua y el CO2, todo en un combustible. Es cierto que es poco eficiente, actualmente solo está hasta el 12% y se está investigando en Harvard, pero no deja de ser una utopía preciosa. Y el 1, y voy a poner el vídeo, venga, yo he conseguido el tiempo, así que nada mejor. Bueno, el 1 es un proyecto, solo es rapidito, dura 1 minuto, lo único que a lo mejor tenemos que ver un pequeño banner porque es una noticia de Antena 3. Un artista hizo un diseño de un purificador gigante que convierte todo el aire contaminado en joyas, que no deja de ser una tontería, pero al final la idea es crear purificadores que permitan limpiar el aire de manera industrial. Este bicho, por llamarlo de alguna manera, puede eliminar en 24 horas todo el volumen tóxico de un estadio de fútbol. Yo contaba con el micrófono porque no contaba con mi voz, pero las circunstancias son las que son. La cuestión es que este año, casualmente, varios profesores hemos estado en cursos y en cosas relacionadas con esto. ¿Por qué? Porque desde que llegó al papado el Papa Francisco, este señor se llamaba Mario Bergoglio, decidió llamarse Francisco. Siendo jesuita, podía haber optado por cualquiera de los santos jesuitas o cualquier otro nombre, sin embargo él, marcando en la persona de Francisco, San Francisco de Asís, es el patrón de la ecología hoy. Antes de que existiera la ecología, San Francisco era sencillamente un santo medieval que vivió el espíritu de la teología de la creación del Génesis. Si yo hablara del libro más importante, o más leído, o más difundido, la Biblia, el texto de la creación no se creó para polemizar con la ciencia. Y por la creación digo la creación en 7 días, el texto de la primera catástrofe llamado el diluvio universal. Esos textos se crearon por los autores que los crearon para amar la naturaleza. Ellos eran agricultores y creían en un Dios que les daba el fruto, que echaba un grano y lo multiplicaba y que sostenía la emuná, que era el ciclo de la naturaleza, y el mal era romper esa emuná, esa especie de ciclo natural. Ciertamente, el día que la máquina de vapor se puso en marcha, acabó la civilización agrícola-ganadera y empezó la era industrial, que se basa en eso, en la combustión. La combustión es la causa de las emisiones de CO2, aparte de las otras cositas que manchan, y hoy en día se ha mencionado aquí el tema de vamos a ser capaces de prescindir de una forma de obtener energía totalmente necesaria que no se base en la combustión. Esa es para mí una de las claves. Este Papa actual, si a los católicos, y me refiero a los católicos y a los cristianos, el día que estaban eligiendo al Papa les hubieran dado un listado de los 10 problemas más importantes de la Iglesia, estoy convencido que ninguno de los cardenales que eligieron al Papa hubieran puesto el problema ecológico y el cambio climático. Hubieran pensado en los típicos problemas de la Iglesia, que los jóvenes no van a misa, que lo que sea, ¿no? Que no hay vocaciones sacerdotales. Sin embargo, este Papa primero dijo, nada más llegar, ¿qué nombre ha elegido usted? Francisco. ¿Por qué Francisco, siendo jesuita? Porque ya está marcando que él va a colocar a la Iglesia en lo que él considera el problema humano más importante y social del momento presente. La Iglesia quizá está ocupada en sus problemas, en consumir. No todos los católicos
somos personas convertidas y que tengamos una conciencia y una inteligencia de cuáles son los problemas reales. Nos dejamos influir por medios de comunicación que están en manos de los medios económicos. Y al fin y al cabo, los católicos a veces decimos lo que dice el Papa y a veces lo que dice Telecinco. Y entonces, la cuestión es que el Papa ha dejado claro con su nombre que él quiere pasar a la historia como el Papa que quiere colocar a la Iglesia en la brecha de la lucha contra el cambio climático. Porque efectivamente, como han comentado los compañeros, es absolutamente vital. Y el Papa dice en un documento, que es el gran documento de su legado, que se llama Laudato Si. Es un documento escrito por el Papa, firmado por el Papa, en el que a lo largo de recoge toda la teología de la creación, de la que ya he mencionado, la titula con una de las oraciones de San Francisco, que no era ningún letrado. San Francisco no era un tipo muy estudioso, pero le dio su cultura básica para escribir una bonita poema donde alababa la naturaleza llamado Laudato Si, donde alababa el sol, el agua, la muerte incluso. Ese título me he perdido. Está claro que vosotros tenéis muchas voces a las que escuchar y no sé si Mario Bergoglio o Francisco es una persona realmente humana y normal y ha querido colocar. Hoy estamos aquí hablando de este tema, primero porque el problema es un problema importante. Y desde el punto de vista del conocimiento, en un colegio es importante conocer que la situación es así, con datos, objetivos y reales, y no cuestionarlo. Eso es una cuestión que es innegable. Y el Papa, básicamente, lo que quería decir es que no se va a cambiar esto por un listado o un top 10 o unas evidencias científicas, también con la apocalipsis nuclear. Hubo una época donde hubo un problema de una apocalipsis nuclear, los datos eran absolutamente terribles y se acabó con el apocalipsis, acabaron ellos porque realmente se arruinó uno de los bandos en el litigio que era la Unión Soviética, y etcétera. No pudo acabar. El Papa dice en este documento que la única solución es la conversión ecológica personal. Se dice que en nuestros colegios franciscanos es importantísimo, por ejemplo, que amemos la tierra. Se están haciendo en nuestros colegios franciscanos huertas, incluso gallineros, para que los chicos conozcan y se manchen las... No solo uno, quizá uno viendo estadísticas, yo estoy convencido que yo vengo del mundo rural y quien trabaja la tierra ama la tierra, quien pasea por el campo ama el campo, quien tiene animales ama los animales. Y posiblemente gente que no vaya al campo y que lo entienda también lo pueda amar, pero quien lo toca lo ama. Y si en un colegio tenemos una huerta donde es posible tocar la tierra, sembrar las plantas, ver cómo crecen, sentir lo que dice el Papa, que son sagradas, la naturaleza. Nos queda claro que el hombre es sagrado, que la vida humana es sagrada, pero el resto de la vida creada por Dios también es sagrada. Esto es la teología de la creación. Para los que creemos en Dios, defender que no se puede abortar porque la vida es sagrada nos parece algo evidente. Pues la misma evidencia o del mismo tipo es no talar árboles, no ensuciar ríos, recuperar zonas, porque la vida tanto animal como humana es sagrada.